Hola a todos, mi nombre es Diana Carolina Quintero Rojas, pertenezco al grupo 50116 de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Este es un video para la asignatura Cálculo Diferencial, en el cual explicaré el tema de las derivadas. Como introducción tenemos la definición de la derivada. La derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x. En mi carrera, Ingeniería en Sistemas, las derivadas son una herramienta fundamental para analizar y diseñar sistemas dinámicos y para diseñar un sistema de control que responda adecuadamente a las variaciones en las entradas. Bueno, continuamos con ¿qué es una derivada? Las derivadas son una herramienta matemática utilizada para medir la tasa de cambio instantánea de una función en un punto determinado. En otras palabras, las derivadas miden la pendiente de una curva en un punto específico. Siguiente tema, la derivada a partir del límite. La derivada a partir del límite es la definición formal de la derivada. Se calcula encontrando el límite de la razón de cambio de la función a medida que el tamaño del intervalo que se está considerando se acerca a cero. Matemáticamente se puede expresar con la siguiente fórmula como la que estamos viendo en este momento en pantalla. Continuamos con las reglas de la derivación. Las reglas de la derivación son una serie de fórmulas que permiten calcular la derivada de una función en función de su forma algebraica. Algunas de las reglas más comunes incluyen la regla de la suma, la del producto y la regla del cociente. En el cuadro podemos ver el resto de las reglas, que es del cociente, producto por un número, y tenemos ahí la fórmula de cada uno con su explicación, la cual podemos visualizar. Técnicas de derivación de la regla de la cadena. Esta es utilizada para encontrar la derivación de una función compuesta. Se utiliza cuando una función está compuesta por dos o más funciones y se aplica la regla de la cadena para calcular su derivada. La siguiente fórmula es la que estamos viendo en la imagen. Continuamos con el siguiente tema, que es la derivación implica, la cual se utiliza cuando una función no se puede despejar fácilmente para obtener una expresión limpia de y en términos de x. En este caso, se puede utilizar la regla de la cadena para encontrar la derivada de la siguiente función. Acá tenemos un ejemplo de una derivada implícita, el cual encontramos 6x menos 2y es igual a 0. Colocamos en fracción, pues la derivada sobre derivada de x, en paréntesis colocamos 6x menos 2y, esto es igual a derivada sobre derivada de x, 0. Abajo comenzamos vamos despejando, nos va quedando 6 menos 2y. Pues antes ahí en la fracción de d sobre dx cancelamos las 2x y por eso en la parte de abajo nos quedó solo el 6 menos 2y, porque en la parte de arriba no podemos cancelar a y, que esto es igual a 0. Quedaría 6 es igual a 2y y y es igual a 3. Antes de seguir explicando, daré una pequeña introducción acerca de los dos siguientes temas que explicaré, los cuales son la primera y segunda derivada. Estos son medidas de la tasa de cambio instantánea de la función. La primera derivada mide la pendiente de la curva en un punto específico, mientras que la segunda derivada mide la tasa de cambio de la pendiente de la curva en ese punto. La segunda derivada se utiliza para determinar si la curva está aumentando o disminuyendo en un punto determinado y si está alcanzando un máximo o un mínimo en ese punto. Listo, vamos a empezar con la primera derivada de una función de x, la cual se representa por f de x o derivada de y sobre derivada de x y se define como la tasa de cambio instantánea de la función en un punto dado.
Esta es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto. Al lado derecho encontramos un ejemplo de la primera derivada, en el cual pues como vamos viendo su solución paso a paso. ¿Qué tenemos que hacer ahí para desarrollarlo? El coeficiente numérico lo vamos a multiplicar por el exponente. Por ejemplo, tenemos 2x al cubo, entonces vamos a multiplicar 2 por 3, que esto nos daría 6. ¿Qué hacemos con el que está el exponente elevado? En este caso que es el cubo, le restamos menos 1, por eso nos da x al cuadrado. El siguiente, menos 15 lo multiplicamos por 2, esto nos da 30. El exponente que está elevado le restamos menos 1, entonces nos da solo x. Tenemos el 1 imaginario en la x. Más 36, como vemos en la x no tenemos ningún número. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos ahí un número, un 1 imaginario. Entonces sería 36 por 1, 36. Y no, como pues no tenemos ningún número en la x, pues nos queda solo 36, porque tenemos el 1 imaginario y 1 menos 1, 0, entonces queda solo. Y tenemos el siguiente número que es menos 12, eso nos da 0. Entonces nuestra solución sería 6x al cuadrado menos 30x más 36. Listo. La segunda derivada de una función se representa por f, tenemos dos comillas de x, o derivada de y sobre derivada de x, y se define como la tasa de cambio instantánea de la primera derivada de la función en un punto dado. En otras palabras, es la tasa de cambio instantánea de la pendiente, de la recta tangente, de la curva de la función de un punto. Tenemos un ejemplo al lado izquierdo, en el cual pues era como el mismo procedimiento que habíamos visto en la primera derivada. Por eso dice que se define como la tasa de cambio instantánea de la primera derivada de la función en un punto dado. Tenemos la solución que obtenemos en el problema pasado, ya que pues es el mismo, pero haciéndolo con la segunda derivada. Entonces esto nos daría f, vemos que ahora la f tiene dos comillas de x es igual a, multiplicamos el exponente numérico con el que tenemos elevado, que en este caso es el cuadrado. Entonces 6 por 2, 12. Bajamos x. Y como acá tenemos menos 30x, como les había explicado ahorita, el x tenemos ahí un número, un imaginario, 1 menos 1, 0. Entonces nos queda solamente el menos 30. Y 36, como ya no tiene ninguna letra, no tiene la x, entonces eso nos da 0. Y la solución sería, esto es igual a 12x menos 30. Bueno, acá tengo unos ejercicios cortos con los temas explicados anteriormente. Tenemos el primer problema, que es 6x a la 8 más 3x a la 2. Entonces comenzamos solucionándolo, pues en rojo tengo el procedimiento, el cual multiplicamos 6 por 8, que da 48. Al exponente, el que está elevado, le restamos 8 menos 1, que esto nos daría x al 7, más 3 por 2, 6, y el que tenemos elevado, el cuadrado, le restamos 1, entonces nos daría solo x. Entonces esto sería 48x elevado a la 7 más 6x.
El segundo problema que tenemos al lado derecho es el siguiente. 2x a la 4 más 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 4. El siguiente procedimiento sería 2 por 4, 8. 4 menos 1, 3. Elevado a la 3, ¿no? Más. Acá tenemos un 1 imaginario, entonces elevamos 1 por el exponente que está elevado en la x, entonces en este caso es 3. Entonces es 1 por 3, 3. X, 3 menos 1, 2. X elevado a la 2. Menos. Otra vez acá tenemos un 1 imaginario al lado de la x, entonces sería 1 por 2, 2. Y x, que tenemos ahí el cuadrado, x al cuadrado, menos 1, esto nos da x, solo x, más 4, y el 4, como les decía, vale 0, porque no tiene una letra, no tiene x, entonces vale 0, y nuestra solución es 8x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x. Bueno, tenemos alguna de las siguientes referencias bibliográficas en el cual donde sacamos la información para poder realizar este video, recopilar toda la información para poder llevar a cabo esta explicación. Ya finalizando nuestra explicación, encontramos las conclusiones de este trabajo, las cuales son: primero, las derivadas son un concepto fundamental en el cálculo y en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Estas permiten medir la tasa de cambio instantánea de una función y encontrar la pendiente de una curva en un punto dado. 2. La regla de la cadena es una herramienta valiosa en el cálculo diferencial permite calcular la derivada de funciones compuestas. 3. La derivación implícita permite encontrar la derivada de una función que no se puede resolver de manera limpia. Esta técnica es particularmente utilizada cuando se trabaja con funciones que son complicadas y difíciles de resolver de manera limpia. Cuarto, las primeras y segundas derivadas son herramientas importantes en el cálculo y en la comprensión de las características de una función. Gracias por ver este video y espero que le haya gustado. Gracias. Thank you.